Hola, buenos días. Iniciamos la clase número 10 de las 12 que tenemos y bueno, vamos a esperar un poquito para que los diferentes compañeros y compañeras que se quieren conectar. Recordad que estamos viendo unidad 4 y unidad 5, que ya son las últimas clases. Nos quedarían, si terminamos esta, nos quedarían dos clases. ¿De acuerdo? Vale. Estáis hablando algunos por el grupo. Os he mandado en esta última horas, os he mandado unas infografías para que os sirva un poco de complemento de estudio con respecto a la unidad 4 y unidad 5. Son breves resúmenes bueno, pues de lo que estamos viendo, de guías profesionales muy gráficas y, bueno, me estáis contestando algunos por el grupo. Vale, bueno, pues sin más, vamos a pasar a la unidad número 4 y después quiero ver con vosotros unas guías, unas informaciones que he editado que creo que puede ayudar mucho a, a complementar un poco lo que es la información que viene en la unidad 4 y la unidad 5 y que muchas veces ver las cosas de una manera gráfica pues nos ayuda mucho, ¿no? Entonces, bueno, os he hecho ahí unos materiales que en otras conferencias que he dado con respecto a este tipo de cosas, pues bueno, creo que pueden venir muy bien. Vale, pues la pongo en pantalla y voy a compartir pantalla. Mm, Vale, si os fijáis, esta es la misma infografía que os he pasado por el grupo a todos. Y bueno, es una pequeña de una página solo, ¿eh? No os preocupéis. Como veis, bueno, pues muestra de alguna manera un resumen muy resumido, valga la redundancia, de lo que es la unidad 4, ¿no? De los conceptos más importantes que en la guía de unidad número 4 pues, se habla, ¿no? Eh, Acordaos que dijimos que el pilar fundamental de la identidad digital es la extensión online del profesional turístico, ¿no? En el contexto andaluz, eh, eh, bueno, pues esta presencia debe de ser, como dice ahí, una respuesta auténtica, ¿no? Y que lógicamente pues que tenga una coherencia, ¿no? Con la experiencia real, ¿no? Que se va a vivir. Entonces, para que esta experiencia sea lo más auténtica posible y para que esta identidad digital, pues de alguna manera, bueno, pues, sea lo más cercana posible a lo que queremos transmitir, ¿qué necesitamos? Pues una planificación, ¿no? Una planificación que nos ayude a, bueno, que todo ese concepto que hemos visto en la unidad 4 de lo que es marca personal y de lo que es identidad digital nos sirva para darle, bueno, todos esos valores y todos esos argumentos que vamos a necesitar para crear nuestros proyectos, ¿no? Como veis ahí dice, por un dibujo, aunque es bueno, muy representativo a la hora de iconografías, ¿no? De muchas veces
muy estandarizadas ya, pero bueno, en lo que consideramos que es la autenticidad y la coherencia, el mensaje digital debe de coincidir exactamente con la experiencia real del viajero, ¿no? Claro, todo esto, de alguna manera, tenemos que, bueno, especializar, ¿no? Especializar la marca, ¿no? Tenemos que tener definido un ámbito concreto, un- bueno, pues muchas veces puede ser desde el punto de vista de la gastronomía o de la naturaleza, lo que consideremos, ¿no? Que refuerce un poco la credibilidad del proyecto que estamos haciendo, ¿no? Luego los valores y el territorio, ¿no? Integrar el respeto al entorno y la cultura local, desde luego es imprescindible que si eso lo tenemos integrado, va a generar con respecto al viajero futuro una confianza y un significado, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que todos estos pilares, esa autenticidad, esa coherencia, esa identificación de marca, ¿no? Esos valores y el territorio, el respeto por el territorio, van a crear un impacto en el viajero que, bueno, pues de alguna manera van a eh, aportar, por decirlo de alguna manera, profundidad y contexto a la comunicación, ¿no? Que vamos a transmitir, ¿no? Claro, nuestra narrativa personal, nuestro tono, nuestro estilo, pues va a dar evidentemente una reputación digital, ¿no? En el viajero, ¿no? Pensar que si definimos bien con un tono y un estilo adecuado, pues de alguna manera facilita mucho la identificación de la gente, lo que queremos decir, ¿no? Y evidentemente todo ese contexto va a ayudar mucho a que las opiniones externas actúen como un factor decisivo en la compra, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que esta planificación estratégica de contenidos que decíamos de alguna manera al principio, claro, tiene que conllevar, pues de alguna manera, hay unos aspectos que nos tenemos que, bueno, de alguna manera tenemos que establecer, ¿no? Esta definición de objetivos y público es lo que nos va a llevar a entender que tenemos que establecer metas que sean alcanzables, ¿no? Comprender desde las motivaciones específicas de cada viajero o de segmentación del público que nos sigue para, de alguna manera, empatizar, ¿no? Con esas dinámicas y con esas inquietudes que pueden surgir, ¿no? Tenemos que tener muy claro en la planificación estratégica de contenidos la temporalidad y la estacionalidad. Entender que no es lo mismo hacer un proyecto en verano que en invierno, con una luz de la tarde que con un nublado, con una temporalidad que a lo mejor estamos narrando algo con frío que con calor. O sea, sincronizar de alguna manera también estas publicaciones con eventos locales y temporadas para, de alguna manera, optimizar el impacto es muy importante, ¿no? Y luego tener flexibilidad, ¿no? En organizar la comunicación sin perder nunca la capacidad de adaptarnos a oportunidades imprevistas, ¿no? Yo creo que esto, de alguna manera, bueno, es un resumen, muy resumen de la unidad 4, pero que entendáis de alguna manera que bueno, pues necesitamos de todos estos conceptos para, de alguna manera, bueno, entender que tenemos que, bueno, pues construir confianza a través de la identidad, ¿no? De la identidad, de la coherencia y la estrategia, ¿no? Vale, os voy a poner otro eh, presentación que hemos hecho para la unidad número 4 para que lo tengáis también de alguna manera. Esperar que ya sabéis que muchas veces se queda enganchado aquí. Perfecto. Vale, vale. Tengo aquí ya la presentación. Hemos realizado una presentación, bueno,
muy básica de 10, 12 diapositivas para que de alguna manera lo tengáis también un poquito más claro en los conceptos. Vale, vamos a ponerlo de manera que sea una presentación. Vale. Bueno, como veis, habla del ecosistema digital del turismo andaluz, construyendo confianza a través de la identidad, la coherencia y la estrategia. ¿Vale? Bien. Em, yo creo que lo dijimos también el otro día, ¿no? De alguna manera el viajero, el nuevo viajero digital, yo creo que ya no compra destinos, ¿no? Busca conexión, busca participación, busca sentirse de alguna manera parte del proyecto, ¿no? Antes, en el pasado, nos vendían un itinerario, ¿no? Nos vendían, íbamos a una agencia o íbamos a un catálogo y, bueno, pues la atención se captaba mediante ofertas y descripciones muy genéricas, ¿no? Eh, Ahora, evidentemente, en el presente ha habido, pues ya lo hemos dicho, lo hemos explicado muchas veces, ha habido un cambio de paradigma muy importante, ¿no? Y claro, es que ahora funciona desde la emotividad y desde la participación, desde la conexión. Antes de contratar un viaje hoy en día, un viajero, yo creo que de alguna manera busca pues eso, personas y proyectos que puedan ofrecerle diferencias, ¿no? Con respecto a lo que siempre nos han ofrecido, ¿no? Pues esa cercanía, ese conocimiento local del territorio, esas experiencias compartidas, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, hay un cambio, ¿no? Hay un cambio en la forma de entender el turismo, ¿no? Los cimientos que hemos estado hablando estos días atrás, ¿no? De esta identidad digital, ¿no? Que es lo que daba yo en la infografía esa pequeña, están basados al final sobre valores y autenticidad, ¿no? La identidad digital no es un personaje artificial, es el reflejo, como dice en la presentación, es el reflejo digital de la realidad del profesional. Eh, claro, pero para que esta realidad digital, perdón, esta realidad profesional sea, bueno, de alguna manera vista desde el punto del que lo recibe la información, en este caso el usuario, el viajero, para tener esa credibilidad que vamos a ir fomentando y que vamos a ir compartiendo y que vamos a ir creando, tiene que estar basada sobre unos cimientos, ¿no? De autenticidad, de valores y de coherencia, ¿no? Siempre lo decimos, ¿no? Y de honestidad. Esa autenticidad tiene que comunicar desde la realidad del territorio, no hay que idealizar, ni hay que transformar, ni hay que deformar nada que nos estén ofreciendo, ¿no? Desde la propia realidad, ¿no? Intentar convertir algo desde la propia realidad a algo ficticio va a provocar en el futuro desconexión, porque no va a haber una alineación entre lo que decimos y lo que vemos. Entonces, bueno, pues evidentemente estos principios son muy importantes, ¿no? Lo decíamos antes, los valores. Cada vez se demanda más unos valores, ¿no? Como al final yo creo que el turismo no es ajeno a esta ola o tendencia, ¿no? De entender que el turismo o es sostenible o cada vez o no lo va a ser, ¿no? Este respeto al entorno, a la cultura y a la economía local, evidentemente bueno, pues va a ser unos valores de diferenciación como identidad digital o como marca personal que va a dar un peso muy importante a la hora de que nos elijan como futuros profesionales en las redes sociales, ¿no? Por supuesto, la coherencia, lo que decíamos antes, si no hay una alineación perfecta entre la pantalla y la experiencia real, al final esa identidad digital se convierte pues en una desconexión, ¿no?
Y yo creo que la identidad digital al final lo que permite o lo que persigue es que haya un puente, como dice en la infografía, un puente sólido hacia la realidad tangible, ¿no? Hacia lo que al final la vivencia que va a querer experimentar el cliente, ¿no? La diana del posicionamiento, el poder de la especialización, bueno, está muy, de aquí de esta manera, muy gráficamente detallada, ¿no? El turismo para todos, que es, bueno, pues al final ese mensaje lo que tiene y dar un mensaje que, generalista, conlleva unos riesgos, que son mensajes genéricos, tiene un resultado, que es una dilución de la identidad y una nueva conexión, o sea, una desconexión. Si damos un enfoque más definido, estamos ya delimitando el área, estamos bueno, diciendo turismo cultural, rutas de naturaleza, entorno ecológico, bueno, estamos dando ya una definición, un enfoque definido a, al futuro cliente o al futuro viajero de lo que queremos proyectar, ¿no? Y si estamos ya especializándonos de alguna manera, de una manera más auténtica, el posicionamiento siempre va a ser más fuerte, porque va a ir dirigido directamente a un nicho más claro. Ejemplo, pues un intérprete de patrimonio inmaterial, ¿no? Pues al final el resultado va a ser más credibilidad y más atracción de público afín, ¿no? Como veis, ahí dice, posicionarse implica renunciar. No se puede llegar a todo el mundo, se debe de conectar con quienes valoran tu propuesta. Esto es algo que cuesta mucho hacer entender a muchísimos profesionales porque entramos siempre todos de alguna manera en una dinámica de querer conseguir inmediatez en los resultados, ¿no? Entonces, al final, tenemos que entender que, bueno, no todos tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos los mismos recursos, ni tenemos, bueno, una serie de componentes en la vida que muchas veces pues ayudan a que las cosas salgan de una manera o de otra, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de que de alguna manera eh, hay que renunciar a ciertas cosas, ¿no? Eh, lo que llamamos la fachada digital, la criada de la expresión, eh, como veis, hay como una especie, no sé si os acordáis que hice una presentación sobre la teoría del color y está muy basada sobre, si os fijáis, en lo que son los modos de color, ¿no? Esta infografía, para hacer entender un poco lo que es la triada de la expresión, está muy basada en los modelos RGB y de las infografías de color de los modos RGB, ¿no? Em, Aquí, si veis, se traslada lo que es la forma de expresarlo a través de una triada que estaría compartida o estaría participativa de tres elementos importantes, ¿no? Que es en lo que entendemos como la fachada digital, ¿no? Que serían las imágenes y los vídeos, el tono y la narrativa, ¿no? Y la conjunción de esos tres valores o esos tres formas de expresión nos van a dar el perfil, ¿no? De lo que queremos dar a conocer al final al viajero, ¿no? En esa imagen pues, se incluirían fotografías y vídeos, esa paleta de colores, la estética del territorio. En el tono nos encontraríamos con, evidentemente, un tono cercano o divulgativo, una voz del proyecto, una personalidad, y en la narrativa nos vamos a entender que vamos a transmitir nuestras emociones con un relato coherente y un hilo conductor. Si todo eso no falla, nos va a dar un perfil lo más auténtico posible. Si, por ejemplo, uno de los tres elementos falla, en el ejemplo pone imagen cuidada pero tono incoherente, el perfil genera confusión y de alguna manera rompe las expectativas de lo que queremos de alguna manera transmitir, ¿no? Eh, Existe una matriz, por decirlo de alguna manera, de diagnóstico, ¿no? Que podríamos entender como presencia genérica o identidad auténtica, en la que, bueno, de alguna manera podemos generar esta pequeña tabla que nos ayuda un poco a entender
lo que significa esa presencia genérica, ¿no? O que de alguna manera mal entendida con esa identidad auténtica, ¿no? Si hablamos de mensaje y que de alguna manera queremos tener una identidad auténtica, ¿en qué se va a basar? Pues se va a basar en el conocimiento propio y la realidad del territorio. Si el foco lo queremos de alguna manera que el foco sea creíble, tenemos que aportar valor, ¿no? Y un contexto cultural al futuro viajero, ¿no? Si queremos basar un poco la audiencia de alguna manera un poco respecto a nuestra identidad, de lo que queremos, de nuestra realidad real y más fiel a lo que queremos transmitir, tenemos que atraer a perfiles concretos, ¿no? Que estén alineados con la experiencia que queremos hacer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el resultado al final lo que nos va a dar es confianza, relaciones duraderas y una prescripción positiva, ¿no? O sea, lo que intentamos de alguna manera siempre es tener una identidad auténtica que se base en el conocimiento propio y la realidad del territorio, porque es el mensaje que al final queremos transmitir. Pero si no tenemos, no aportamos valor a lo que estamos haciendo y un contexto cultural o el que sea al viajero, al final se pierde el foco, ¿no? Esta audiencia al final lo que va a traer va a ser más perfiles concretos alineados con esa experiencia que queremos transmitir, ¿no? Y lógicamente el resultado final pues va a ser esa confianza, ¿no? Si no lo hacemos así, pues al final vamos por lo que dice en la tabla gris. Si hacemos el mensaje a través de copiar fórmulas ajenas y tendencias virales, terminará tarde o temprano por resultarnos, bueno, se va a crear una desconexión y va a crear un efecto completamente contrario de lo que queremos, ¿no? Hacer un foco mal o interpretar mal el foco, si estamos continuamente haciéndonos una autopromoción constante y de venta directa, eso hace que se vaya el cliente tarde o temprano porque cansa y se va a transmitir una sensación de poca frescura, bueno, de un interés siempre de lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, la audiencia, lo decíamos antes, más no es, o sea, más no es mejor. Yo creo que buscar atraer siempre, de alguna manera, masivamente a cualquier tipo de turismo, de turista, yo creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Porque al final se mezclan diferentes tipologías de formas de entender las cosas. Entonces, no todo el mundo busca lo mismo. Y al final estamos creando expectativas irreales, ¿no? Entonces, esas expectativas irreales van a encontrarse en decepción, sobre todo en el destino, porque no va a coincidir, no va a haber alineación entre lo que hemos dicho, en la narrativa y en la experiencia que hemos transmitido con la experiencia real, ¿no? Eh, Ahí, bueno, al final el ciclo de la reputación digital, que lo vimos también en la unidad número 4. La comunicación digital al final necesita de mensajes claros, ¿no? Y transparentes, ¿no? Sin exageraciones. Esto, si es así, transmitimos a través de una narrativa y de una composición clara de lo que queremos decir y con una planificación y una estrategia clara, se va a encontrar el cliente con una escucha activa. Eh, Esta escucha activa nos va a dar, bueno, una sensación de trato humano y, bueno, una sensación o una extensión del trato presencial. Va a crear experiencias reales, porque al final va a haber una validación física de la promesa digital en el destino y esas valoraciones, o sea, esa experiencia real a través de la interacción y de la comunicación que les hemos transmitido van a crear al final unas valoraciones y unas reseñas que van a alimentar la credibilidad profesional, ¿no? Todo eso crea un círculo o un ciclo de reputación digital que en el futuro nos va a ser muy útil. La reputación digital tenemos que entenderla que hay gente que considera que también es suerte. Bueno, puede haber algún caso en el que la reputación digital venga dada por elementos de suerte, pero no es lo común. El resultado directo de integrar tus valores
de lo que tú haces, de cómo lo haces y para qué lo haces, para que sea una comunicación de alguna manera consciente y que influya en la percepción de toda la red de posibles clientes que van a ver nuestros proyectos, pues, yo creo que al final lo va a dar esa identidad que hemos creado o que estamos creando, que sea cada vez más definida, con esa coherencia en los proyectos y en la coherencia territorial que estamos planteando, con la interacción continua, con la aportación a un trabajo bueno, planificado, organizado, y que cree al final un vínculo, ¿no? Con el cliente continuo, ¿no? ¿Eso qué va a dar? Pues esas tres valores y esa identidad, esa coherencia y esa interacción nos van a dar una reputación digital, ¿no? Esto se le suele llamar la ecuación de la confianza turística. Con respecto a la aplicación práctica en el ecosistema andaluz, en este caso, los guías y los intérpretes, con respecto a los creadores de contenido y a las pymes y alojamientos, tenemos diferentes formas de aplicar, bueno, de alguna manera las estrategias, ¿no? Y los focos, ¿no? En el uso estratégico por parte de los guías intérpretes con respecto a creadores de contenido y pymes, si os fijáis en el uso estratégico de guías y intérpretes, ¿qué hacemos? Mostramos el enfoque profesional antes del contacto presencial, ¿no? Sin embargo, los creadores de contenido están haciendo un uso estratégico de diferenciarse en un entorno saturado, ¿no? ¿Y qué hacen las pymes y los alojamientos? Pues humanizar, de alguna manera intentar humanizar la comunicación comercial. ¿Por qué? Pues porque es un directo presencial. Entonces, bueno, pues de alguna manera intentan que al final, que son los últimos en recibir la experiencia real del cliente, aportan un valor, un uso estratégico a través de la humanización y la contextualización con el cliente directamente, ¿no? Claro, el foco, sin embargo, es diferente para las guías, también los creadores y los pymes, ¿no? El foco, al final, no lo va a dar el contexto histórico y patrimonial para atraer a viajeros interesados y respetuosos, en este caso de los guías. En el caso de los creadores de contenido, el foco va a estar definido claramente en qué tipo de turismo vamos a comunicar para construir una comunidad leal. Y en las pymes y en los alojamientos, el foco ¿dónde va a estar? Pues en mostrar quién está detrás del negocio, ¿no? Quién, de alguna manera, nos va a ofrecer esa última cara, ¿no? Esa última información y sensaciones, pues reforzando un poco desde el propio negocio, por decirlo de alguna manera, la percepción de hospitalidad, ¿no? Y de humanización y de trato directo y de, bueno, de ese concepto presencial que en el entorno digital hemos valorado a través de las emociones y de las sensaciones y que ahora desde el último momento que va a ser el cuando lleguemos a la empresa, al proyecto o al alojamiento, nos van a dar ese último enfoque desde el punto de vista personal y más humano, ¿no? Eh, Aquí yo creo que me gusta mucho el cómo está planteado desde el punto de vista de la identidad, ¿no? En la acción, con lo que podemos entender como el plan estratégico, ¿no? Eh, a través de esta contextualización muy gráfica, ¿no? De lo que significa la trampa de la improvisación y lo que significa el poder de la planificación, se entiende muy bien que algo que está construido desde sin una visión eh, planificada y organizada estratégicamente, mm, que de alguna manera tenemos que entender que cuando estamos creando algo, esta identidad requiere pues de una ejecución estructurada, ¿no? Requiere de una organización estratégica,
que planifiquemos el qué, cuándo y por qué vamos a comunicar. ¿Por qué? Porque vamos a intentar optimizar siempre los recursos para que nuestra identidad digital sea lo más fuerte posible, ¿no? Y organizada, ¿no? Publicar sin visión genera mensajes, bueno, incoherentes, ¿no? Puedes tener, como dice, como enseña esta imagen, multitud de mensajes, pero bueno, mezclados, incoherentes, y esto provoca una pérdida de tiempo y yo creo que una saturación en el discurso, ¿no? Creo que la identidad se diluye, ¿no? Entonces, por eso es tan importante lo que hablamos siempre del poder de la planificación, de la organización y saber qué es lo que queremos hacer, cuándo y por qué, ¿no? Y para quién. Em, Al final, el flujo de la planificación estratégica, podríamos decir que se define a través de los objetivos. Estos objetivos hay que hacernos las preguntas que yo creo que son importantes, que es qué visibilidad voy a tener, qué confianza voy a crear y ajustarnos muy bien a metas realistas a los recursos que tengo, ¿no? El mapear audiencia, pues de alguna manera hacernos esas preguntas de quién es el viajero, las motivaciones que van a tener y entender que las motivaciones pueden variar dependiendo de qué es lo que estemos haciendo y del contexto que estemos planteando, ¿no? En este caso, en el filtro andaluz, que podríamos denominarlo a través de la planificación estratégica, tenemos que entender que adaptar el territorio, anticipar esta estacionalidad que nos va a surgir y que va a haber eventos y capacidad de carga y que además nos tenemos que adaptar también a, bueno, pues a elementos de improvisación nos van a ayudar mucho a adaptarnos y anticiparnos a todos estos elementos, ¿no? Eh, claro, priorizar. Tenemos que entender que en este flujo de planificación estratégica tenemos que entender la selección temática como una priorización de ejes de contenido. Quiere decir, si tenemos que saber dónde vamos a priorizar nuestros temas, ¿no? Nuestros proyectos, si con patrimonio, si con naturaleza, con vida local. Todo esto nos va a ayudar mucho a la hora de la planificación de la estrategia, ¿no? Aquí hay aquí hay un gráfico que habla un poco a través de, si os veis, a la parte izquierda habla de reputación, confianza y a la parte derecha del tiempo, ¿no? Bueno, esto es simplemente para que veáis un gráfico con lo que hemos visto antes, ¿no? Que la constancia al final no es publicar todos los días, es mantener un ritmo regular que el viajero y que el cliente pueda, de alguna manera, pueda entender, pueda anticipar y en el que pueda confiar, ¿no? Eh, ya lo dijimos el otro día, no es cuestión de estar todos los días publicando cosas sin ningún tipo de orden, ni planificación, ni sentido, ¿no? Al final eso crea saturación también en el discurso, en la narrativa y una desconexión, ¿no? Porque no hay alineación, ¿no? Entre lo que decimos y lo que queremos plantear, ¿no? Eh, la identidad digital, ya lo dijimos, que es una extensión natural de la experiencia turística, ¿no? El posicionamiento va a atraer, lógicamente, al público que valora tu propuesta diferencial y un plan estructurado va a sostener siempre la confianza y fomentar un turismo mucho más responsable, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos que entender que este ecosistema, de alguna manera completado a través de esta estrategia y de la identidad, pues, bueno, nos va a dar un posicionamiento, que al final es lo que pretendemos todos, tener un posicionamiento mucho más real y mucho más confiable, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esta breve presentación, simplemente para que lo veáis un poquito más, bueno, un poquito más estructurado, para que muchas veces ayuda a entender las cosas de una manera más, bueno, más gráfica, ¿no? Eh, Vamos a pasar a
la unidad 4, lo que nos quedaba en la unidad 4, aunque también quería ver con vosotros, aunque no sé si dejarlo para mañana, eh, una, es sobre la unidad 5, que como ya hemos estado empezando a verlo, lo vamos a ver mañana mejor, prefiero verlo mañana, dejarlo para la penúltima eh, clase y vamos a seguir repasando los conceptos de la unidad 4, ¿vale? Eh, Os voy a también, es nada, muy pequeña, prácticamente es una diapositiva de muy poquitas páginas y os lo enseño para que os sirva también que quizá también os lo pasaré por el grupo, ¿vale? Con respecto a la unidad 4. En la marca personal y estrategia digital, acordaos que vimos ayer y estos días atrás, es algo que, como veis, hago mucha incidencia porque creo que es uno de los elementos más importantes a la hora de entender en esta profesión, ¿no? La identidad digital, la marca personal son elementos claves a la hora de crear nuestro nicho, ¿no? Bueno, podríamos llamarlo de mercado, ¿no? Pero nuestro nicho y segmentación de público, ¿no? La identidad digital ya hemos dicho que se construye a través de una marca personal, ¿no? Eh, la marca personal tiene que estar eh, conjugada, por decirlo de alguna manera, a través de propuestas de valor, ¿no? Esto no es una cuestión, como decíamos antes, no es una autopromoción artificial, ¿no? Es definir qué nos diferencia como guía o como creador dentro del amplio ecosistema, ¿no? que existe, ¿no? Si además nos especializamos a través de patrimonio o de gastronomía o de naturaleza y definimos bien un ámbito concreto, yo creo que vamos a reforzar mucho la credibilidad y vamos a conectar muchísimo mejor con el viajero afín. Eso no significa que especializarnos tengamos que abandonar otro tipo de especialización, ¿no? Pero especializarnos nos sirve para crear un foco, un nicho, una segmentación más cercana a los proyectos que estamos haciendo, ¿no? Luego habrá diversidad de proyectos, pero siempre la especialización ayuda mucho a marcar nuestro nicho de mercado, ¿no? Claro, para que esta identidad sea creíble, pues hay que tener unos conceptos, unos pilares básicos, ¿no? Sobre todo entenderlos, ¿no? Entender que la identidad se construye a través de la autenticidad, de la coherencia y de los valores, ¿no? Si no tenemos autenticidad a la hora de comunicar desde la realidad del territorio, si evitamos versiones idealizadas que generan desconfianza, y además transmitimos coherencia en lo que estamos diciendo, porque hay alineación total entre el mensaje digital y la experiencia real que va a vivir el viajero, pues evidentemente, claro, si añadimos los valores en sostenibilidad e inclusión como ejes del relato para intentar atraer a un público consciente y respetuoso, vamos a tener esos tres pilares que van a crear esa identidad cada vez más creíble a nuestros bueno, público o viajeros o seguidores, ¿no? Eh, el posicionamiento profesional, ¿no? ¿Cómo te percibe el público? El posicionamiento es el lugar que de alguna manera ocupamos todos en la memoria o en la mente del viajero, ¿no? ¿Cómo se construye esta percepción, ¿no? que tiene el cliente a través del posicionamiento? Pues evidentemente a través del contenido especializado y que es útil, a través de la narrativa personal y un tono único y la interacción constante con la comunidad. En Andalucía el conocimiento local es el mayor activo de marca, ¿no? Con esto no quiero decir que tengas que ser andaluz o tengas que nacer en Andalucía para entender y transmitir. No. Estoy diciendo que el conocimiento de los proyectos que estamos haciendo tienen que tener
un conocimiento previo, una planificación y una organización del contenido, porque esa narrativa posterior y esa interacción va a venir dada a través del conocimiento local del territorio. ¿De acuerdo? Planificación estratégica. Pues bueno, ya lo hemos visto un poco antes, ¿no? A través de las diferentes tipologías de contenido turístico que además vimos el otro día en la unidad 4, acordás que dijimos que el contenido o la tipología, en este caso, informativa, educativa, pues ¿qué es lo que conlleva? Pues datos útiles, horarios, contexto histórico, reforzar de alguna manera tu autoridad como experto en el territorio. Y si tenemos un contenido inspiracional o experiencial, al final lo que estamos transmitiendo es a través de visuales que sean evocadores y relatos en primera persona, van a construir y van a despertar una emoción y un deseo de viajar, ¿no? Eh, un calendario, por ejemplo, que os acordáis que estuvimos viendo a través de lo que decíamos de hay que ser muy organizado a la hora de un calendario por estacionalidad. Si la temporada es primavera, verano, otoño, el enfoque debe de ser completamente diferente. Si lo estamos haciendo en primavera, pues el enfoque estratégico puede ser biodiversidad y fiestas. Contenidos, pues Semana Santa, patio, senderismo, ejemplo, ¿no? En verano, seguridad y ocio. Recomendaciones, horarios, playas, festivales. Bueno, en otoño e invierno a lo mejor destinarlo mucho más a la cultura y la gastronomía, ¿no? ¿Por qué? Porque nos van a permitir meter un enfoque estratégico diferente por que nos lo va a dar la propia estacionalidad, ¿no? Porque no vamos a poder hacer proyectos en otoño y en invierno como los podemos hacer en primavera, ¿no? Entonces hay que a lo mejor adaptar muy bien el contenido pues a través de paisajes diferentes, con rutas de interior y con tradiciones más culinarias, ¿no? Más gastronómicas, ¿no? Es adaptar un poco debido a la propia estacionalidad el calendario, ¿no? Y la forma y el enfoque y los contenidos que queremos transmitir, ¿no? La gestión por comunidades, al final, bueno, la interacción y la escucha activa, eh, todas las comunidades de alguna manera utilizan o son de alguna manera muy parecidas, ¿no? Eh, en cualquier comunidad digital, cada comentario o mensaje privado que podamos tener con el viajero provoca y crea una extensión que suma a la hospitalidad, ¿no? Pensar que esa gestión que tenemos que hacer con nuestros clientes o con nuestros viajeros o con nuestros seguidores tiene que llevar detrás un trabajo, ¿no? Un trabajo de escucha activa, ¿no? De dudas, de darle una atención que sea ágil y clara, que sea muy honesta, ¿no? Y de alguna manera entender también que tenemos que crear con esa comunidad una fidelización, ¿no? Pero esta fidelización no solamente se queda para que vayan al proyecto, se queda también en una fidelización post viaje, quiere decirse compartir recuerdos, experiencias, participación. ¿Por qué? Pues porque al final, antes de reservar, el viajero, la gran mayoría de los viajeros consultan redes sociales antes de reservar, ¿no? Entonces, si en los proyectos que planteamos hay una comunidad que no solamente comparte, escucha, sino que participa y fideliza de alguna manera nuestros proyectos, vamos a crear una interacción muy alta y además vamos a crear una fidelización también muy alta. Con respecto a las métricas y analíticas, bueno, pues al final tenemos que entender que la analítica debe de servir, como dijimos el otro día, para optimizar el esfuerzo eh, del trabajo que estamos continuamente desarrollando. Yo creo que al final perseguir la analítica desde un punto de vista para conseguir cifras, creo que es un error.
Yo creo que debemos de priorizar siempre el compromiso de quienes valoran realmente tus propuestas y abandonar un poco ese concepto de vanidad, ¿no? Yo creo que el impacto real al final es lo que, de alguna manera, perseguimos todos los profesionales de turismo, ¿no? Que participamos del mundo digital, ¿no? Yo creo que el crecimiento sostenible es lo adecuado, ¿no? Porque si no, bueno, puede haber picos donde tengamos mucho crecimiento, pero puede haber picos donde reducimos mucho esos picos, ¿no? Entonces, yo creo que al final es mucho más interesante ser sostenibles en el crecimiento a través de un impacto real, ¿no? Y de una, bueno, desde una perspectiva de creador de contenidos, yo creo que es mucho más satisfactorio, ¿no? Eh, bueno, yo creo que al final os ayuda, ¿no? De alguna manera estas eh, infografías o estos documentos que os he hecho. Bueno, mi intención simplemente es aportaros un poquito más de información como más, bueno, muchas veces cuando se traslada de esta manera ayuda un poquito más a entender, ¿no? El- lo que hemos estudiado, lo que hemos repasado, ¿no? Yo creo que es mucho más didáctico a la hora de eh, hablar de todo esto, ¿no? Vale. La media hora aproximada que nos queda eh, de clase, eh, me gustaría volver a repasar un poquito por encima. Acordaos que en la unidad 5 vimos eh, elementos sobre todo de buenas prácticas en la comunicación y acordaos que hablamos de la comunicación responsable, ¿no? De todo lo que conlleva la comunicación responsable, ¿no? Esa responsabilidad, entender el territorio, tener buenas prácticas, un lenguaje y una narrativa clara, entender los riesgos, aclarar cuál va a ser nuestro rol profesional. Bueno, pues todo eso al final eh, conlleva una comunicación responsable, ¿no? Claro, esta responsabilidad comunicativa en esta profesión, pensar que de alguna manera hace referencia a la conciencia del impacto que va a generar los mensajes que vamos a difundir, ¿no? Perdonad un momentito que no sé si me está hablando alguien. Vale, perfecto. Vale, decíamos que en un contexto donde el influencer, ¿no? y el creador turístico influyen directamente en la toma de decisiones del viajero, esta responsabilidad adquiere una dimensión profesional, ¿no? Y sobre todo ética, ¿no? Comunicar un destino en, en turismo no consiste únicamente en mostrar los atractivos del destino, ¿no? Sino en decidir qué queremos mostrar, cómo lo queremos mostrar y desde qué enfoque lo queremos mostrar. Al final estas decisiones condicionan muchísimo la percepción que el público va a tener del territorio, ¿no? del proyecto y de las experiencias que de alguna manera se quieren ofrecer, ¿no? Pensar que esta percepción influye en el comportamiento del visitante, ¿no? y en la relación con el entorno. En Andalucía en concreto, donde conviven espacios urbanos muy consolidados, ¿no? y entornos rurales y áreas naturales que son pues, bueno, protegidas, la responsabilidad comunicativa resulta especialmente importante, ¿no? Una promoción que no sea muy reflexiva puede contribuir a saturación en determinados espacios, ¿no? Y sobre todo crea una banalización, por decirlo de alguna manera, de los elementos culturales y patrimoniales del entorno, ¿no? Pensar que del turismo digital, ha amplificado de una manera brutal la capacidad de influencia de las comunicaciones.
un contenido puede alcanzar a miles de personas en muy poco tiempo. Entonces va a generar un efecto inmediato en la demanda. Entonces, como profesionales, tenemos esa capacidad para, de alguna manera, adaptar y actuar con un criterio y una conciencia profesional, entendiendo que la comunicación tiene consecuencias reales, ¿no? La responsabilidad comunicativa también implica alinear muy bien el mensaje con la experiencia real. Exagerar, idealizar o descontextualizar el destino puede generar expectativas poco realistas, ¿no? En el viaje. En turismo, esta desconexión afecta directamente a la satisfacción y a la confianza que van a tener tanto del profesional como en el territorio. Si desde una perspectiva ética comunicamos de una forma lo más responsable posible, estamos entendiendo y hacemos entender que hay que respetar la identidad del destino y de la comunidad local. Pensar que en Andalucía, donde hay una cultura diversa, tradiciones diversas y formas de vida diversas que forman parte pues, de la experiencia, este respeto resulta, pero no en Andalucía, en cualquier sitio, resulta fundamental, ¿no? Para una promoción que sea sostenible y coherente, ¿no? Eh, la responsabilidad comunicativa implica reflexionar muy bien sobre el propósito del contenido. No, o sea, tenemos que entender que no todo debe de comunicarse, ni todo es susceptible de ser promocionado. Saber cuándo y cómo compartir una experiencia forma parte de una gestión profesional, ¿vale? Porque estamos influyendo turísticamente en la compartición, por decirlo de alguna manera, de esa experiencia, ¿vale? Entonces, que entendáis, la responsabilidad comunicativa es un pilar importantísimo en la comunicación turística, ¿vale? Asumir esta responsabilidad nos va a permitir desarrollar una promoción más consciente, respetuosa y alineada con los valores del territorio. Fijaros siempre en ejemplos puede parecer un poco estúpido la metáfora, pero si vamos conduciendo un coche y sabemos que no tenemos límites de velocidad ni señales que nos indiquen que tenemos que respetar la velocidad, ni hay radares, ni conocemos de radares que nos obligan a limitar esa velocidad, si además de llevar un coche muy potente, en vez de coger uno menos potente, para no traspasar esos límites, evidentemente, si no aceptamos todas esas características de lo que estamos haciendo, evidentemente los límites van a ser mucho más difíciles de entender si no utilizamos nuestra propia lógica y nuestra propia responsabilidad que si lo hacemos. Quiere decirse, si yo, independientemente de los recursos, independientemente del coche, de la velocidad, de las señales, del radar, entiendo que ante todo la responsabilidad es mía, evidentemente voy a hacer lo mismo que el que no lo entiende, pero si yo tengo responsabilidad, responsabilidad en lo que estoy haciendo, no voy a actuar como el otro, sino que voy a llevar los mismos materiales, las mismas formas de trazar la comunicación, en este caso haciendo la similitud con lo del coche, pero no voy a ser, al tener esa responsabilidad, a tener aceptada esa reflexión sobre el propósito de lo que estoy haciendo, me va a ayudar a entender que tengo que seguir el camino, que tengo que ir a ese límite de velocidad, que tengo que aceptar las claves y los límites de lo que estoy haciendo y que aunque yo no tenga señales, no tenga límites, no tenga radares,
o no tenga un buen coche, tengo que entender que mi responsabilidad en lo que estoy haciendo es importantísima, porque al final es la clave de que ocurra algo o no ocurra algo y que las consecuencias de lo que estoy haciendo sean hacia un lado o hacia otro. Bueno, haciendo este pequeño metáfora sobre lo que es la responsabilidad comunicativa, eh, entender también que el impacto de la comunicación tiene un impacto directo en el territorio, ¿no? Eh, pero no solamente en impacto directo en términos económicos, ¿no? Los tiene también en un impacto social, cultural y ambiental. Pensar que los mensajes se difunden a través de redes sociales y plataformas digitales, ¿no? Entonces, ahora todo influye de una manera muy rápida, ¿vale? Muy rápida, en que los viajeros de alguna manera descubren los destinos, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo planificar, o sea, cuando estamos, cuando los viajeros de alguna manera descubren los destinos, ¿no? Y planifican sus visitas y se comportan de una determinada manera, ¿no? En la estancia, en el proyecto, en el territorio, en lo que sea, ¿no? En la experiencia, si nosotros hemos comunicado mal, también implica asumir que la responsabilidad de lo que hemos comunicado va más allá de la promoción, que decirse, influye lo que hacemos en la forma en la que los viajeros luego descubren los destinos, cómo planifican, cómo se comportan, bueno, todo tiene sus consecuencias, ¿no? Eh, la promoción muy reiterada de enclaves concretos puede generar de alguna manera procesos eh, de masificación, ¿no? Y entonces, ¿esto qué puede producir? Puede producir una alteración en el equilibrio entre visitantes y población local. Y mucho cuidado porque hay situaciones donde esto afecta muchísimo a la calidad de vida de los residentes y de la experiencia, ¿no? Del propio viaje. La comunicación digital, eh, yo creo que puede contribuir tanto a equilibrar como a intensificar estos impactos. O sea, cuando una promoción de un destino es responsable, hemos actuado con unos valores y con un equilibrio y con una reflexión de lo que estamos haciendo, va a permitir diversificar mucho los flujos, ¿no? Y va a ayudar mucho también lo que decimos siempre, a dar visibilidad a territorios menos conocidos, ¿no? Y fomentar de alguna manera un turismo más distribuido, ¿no? Eh, si no hacemos eso, al final, ¿qué va a ocurrir? Pues que la comunicación va a estar muy destinada, muy centrada a imágenes muy llamativas, a tendencias muy virales, y yo creo que puede provocar un aumento descontrolado de visitantes, ¿no? En espacios frágiles, ¿no? Y creo que todos los observamos en muchísimas ocasiones que como propios visitantes vemos cómo se desborda determinadas lugares y pierde todo su encanto, ¿de acuerdo? Aparte de lo que provoca, ¿no? En el territorio, ¿no? Y en el impacto vivencial cotidiano, ¿no? Eh, la comunicación, dependiendo de cómo estemos transmitiendo esta comunicación, influye mucho en la percepción cultural del destino, ¿no? Si representamos de una forma muy simplificada o estereotipada en las tradiciones, por ejemplo, o la gastronomía, o incluso el modo de vida local, ¿no? ¿Qué puede generar? Puede generar una visión como muy distorsionada de la realidad, ¿no? La identidad cultural, en este caso en Andalucía, es muy diversa, ¿no? Y muy compleja. Entonces, no debemos de banalizar, eh, representar de alguna manera
de una forma estereotipada, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Difundir, por ejemplo, localizaciones naturales sin contextualización ni con recomendaciones de uso responsable puede favorecer mucho luego los comportamientos inadecuados por parte de algunos visitantes, ¿no? El entorno natural donde existen espacios protegidos, ¿no? y ecosistemas sensibles, la comunicación turística debe de incorporar mensajes de respeto y conservación, ¿no? y de normas. Eh, la comunicación siempre va a influir, siempre, en la economía local, siempre. Promocionar de alguna manera experiencias gestionadas por empresas locales o proyectos de pequeño formato, yo creo que ayudan mucho y contribuyen mucho al desarrollo económico del territorio. Sin embargo, una promoción que esté descontextualizada, ¿no? y que pueda favorecer de alguna manera modelos poco sostenibles y que estén desconectados de la comunidad, provoca lo contrario, ¿no? Eh, yo creo que una promoción de un proyecto, de un destino, donde no se tenga en cuenta la vida cotidiana del territorio, sus particularidades, yo creo que genera siempre conflicto. Eh, Pensar que la mayoría de las experiencias se desarrollan en entornos habitados, mucho o poco, pero esto al final es un aspecto que debe de tenerse en cuenta como algo prioritario, ¿no? Desde una perspectiva profesional, comprender el impacto que puede tener la comunicación en el territorio nos va a ayudar mucho a tomar decisiones como más conscientes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de alguna manera analizar qué es lo que vamos a comunicar, a quién vamos a dirigir ese mensaje y qué efectos puede generar en lo que estoy haciendo, forma parte en sí de toda esta promoción responsable, ¿de acuerdo? Eh, yo creo que lo veíamos un poco también en estas presentaciones, ¿no? De alguna manera esta comunicación eh, debemos de basar la comunicación sobre una serie de principios, ¿no? que nos orienten en la forma en lo que se pueden representar los destinos, las experiencias y a las comunidades locales, ¿no? Estos principios al final tenemos que entenderlos que no funcionan como normas rígidas, ¿no? No son, no son espacios estancos, ¿no? Son normas que al final son criterios profesionales que nos van a ayudar mucho a tomar decisiones coherentes, ¿no? y respetuosas con el entorno, ¿no? Con el entorno digital y el real, ¿no? Si tenemos respeto o tenemos principios de respeto por el territorio y la comunidad local, la forma en que vamos a comunicar implica visualizar de alguna manera, más que visualizar, visibilizar espacios, bueno, pues con tradiciones muy vivas, con formas de vida determinadas. Entonces, claro, hay muchas experiencias que se desarrollan en entornos rurales, por ejemplo, barrios históricos o comunidades muy pequeñitas, y es muy importante evitar una comunicación que de alguna manera trivialice, ¿no? Incluso podamos instrumentalizar de mala manera esa vida cotidiana y local, ¿no? Para nosotros utilizarlo con fines promocionales, ¿no? Eh, yo creo que siempre debemos de evitar, en la comunicación, debemos de evitar exageraciones, ¿no? Debemos de evitar idealizaciones y mensajes engañosos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto van a generar al final unas expectativas muy reales, ¿no? Siempre debemos demostrar el destino tal y como es.
con sus particularidades, sus límites, con sus, bueno, propias dinámicas, porque va a ayudar mucho y va a contribuir mucho a una experiencia más satisfactoria, ¿no? Y al final eso va a crear una relación más confiada, ¿no? O más de confianza, ¿no? En turismo es fundamental la veracidad, ¿no? Entonces, eh, si esta veracidad eh, la entendemos, va a reforzar mucho la credibilidad del creador de contenido, ¿no? Y del proyecto, ¿no? Eh, Tenemos que entender que no basta con mostrar imágenes atractivas, ¿no? Es necesario explicar muchas veces el contexto, ¿no? El contexto cultural, el contexto histórico o incluso ambiental, ¿no? En el que estamos desarrollando la experiencia, ¿no? Em, Pensar que en Andalucía el patrimonio en sí que hay, sea material o inmaterial, es muy rico, muy diverso. Entonces, nos permite contextualizar y comprender mejor el valor del destino, ¿no? Y yo creo que adoptar de alguna manera una actitud como más respetuosa, ¿no? Eh, Siempre os animo a que incorporéis eh, mensajes de respeto al entorno, ¿no? Eh, que tengáis un uso adecuado de los recursos y de la conservación del patrimonio, ¿no? Natural, porque eso también da muchísima credibilidad, ¿no? Y nos ayuda a entender que la promoción de lo que estamos haciendo tiene que estar también alineada y que tiene unas consecuencias, ¿no? Eh, por supuesto, creo que lo hablamos ayer, ¿no? La inclusión, la diversidad también son principios relevantes en la comunicación responsable, ¿no? Representar los destinos desde miradas muy diversas y evitar siempre estereotipos contribuye mucho a una imagen más real y plural del territorio, ¿no? Porque por diversidad cultural, por diversidad social, por diversidad de muchos tipos, ¿no? Eso crea eh, una identidad del destino muy importante, ¿no? Y yo creo que debe de reflejarse de una forma muy equilibrada en los contenidos y con mucho respeto siempre también, ¿no? Eh, Creo que lo decíamos antes en la infografía, ¿no? No debe mostrarse todo. No, no todo es susceptible de ser promocionado. Muchas veces decidir no compartir determinadas localizaciones o momentos o prácticas, ¿no? Que pueden ser X determinadas, ¿no? Puede ser una forma de incluso de proteger el territorio y la experiencia, ¿no? Yo creo que este criterio de hacerle entender al visitante también, este criterio profesional, refuerza mucho la ética ¿no? Y los valores que tenemos como marca, ¿no? Como identidad digital. Entonces, claro, todo esto requiere, como todo en la vida, eh, requiere reflexión, pero requiere reflexión y esa reflexión nos va a dar coherencia, ¿vale? No se trata a través de la planificación, siempre lo digo, no se trata siempre a través de la planificación limitar la creatividad, ¿no? Sino de orientar hacia una comunicación mucho más consciente, mucho más alineada con los valores del turismo responsable, ¿no? Eh, Preservar de alguna manera la identidad y la sostenibilidad del territorio, creo que es un elemento muy importante, ¿no? Podemos entenderlo ahora como algo no importante, pero es muy importante, ¿vale? Eh, claro, para que todo esto podamos llevarlo a buen puerto, valga la metáfora, el lenguaje y el enfoque que utilicemos en la comunicación influye muchísimo a la hora o de una manera muy directa, influye mucho en la forma en la que el público percibe, ¿no? El destino. Yo creo que tenemos que entender que no solo importa que se comunica, sino cómo se construye el relato
y después qué perspectiva se presenta la experiencia. En este caso, en el entorno digital, donde los mensajes se consumen de forma muy rápida y visual, estas decisiones adquieren una capacidad, no es una capacidad, es una relevancia, ¿no? Especial, ¿no? Pensar que el lenguaje siempre tiene que ser claro, comprensible y respetuoso. En turismo, utilizar un tono excesivamente promocional puede generar de alguna manera no solamente desconfianza, sino una expectativa poco realista, ¿no? Sin embargo, si utilizamos un lenguaje cercano, muy descriptivo y honesto, yo creo que va a contribuir a una percepción muchísimo más creíble del destino, ¿no? Eh, Pensar que en Andalucía en concreto, ¿no? Es que la identidad cultural es tan rica, es tan diversa, tan plural, que el lenguaje que utilicemos debe evitar siempre simplificaciones y, por supuesto, clichés, porque todo esto lo que va a hacer es reducir, si no usamos simplificaciones y clichés, por ejemplo, se va a reducir muchísimo la complejidad, ¿no? Del entendimiento del territorio, ¿no? El enfoque comunicativo mm, determina muy bien qué aspectos del destino se ponen en primer plano, ¿no? Centrarse únicamente en imágenes estéticas o momentos excepcionales y muy concretos puede ofrecer, desde mi punto de vista, una visión muy parcial de la experiencia, ¿no? Eh, Entender que una comunicación responsable lo que busca es equilibrar lo visual con lo contextual. Mostrar no solo el atractivo del lugar, ¿no? Sino también el funcionamiento, sus ritmos, su realidad cotidiana, esa humanización que hablamos siempre de la gente, ¿no? De cómo se comporta la gente en un ambiente determinado, ¿no? Representar el destino implica una selección como muy consciente, muy reflexiva de imágenes, de historias y de personajes, ¿no? Mostrar siempre los mismos espacios o símbolos, pues puede reforzar una imagen limitada, ¿no? Yo creo que, y muy repetitiva, y al final caemos en bucles, ¿no? Eh, Hablábamos antes un poco de la humanización, ¿no? Yo creo que la representación de la población local, ¿no? En este caso, el lenguaje y las imágenes, ¿no? Deben evitar, yo creo que convertir a las personas a esa vida cotidiana en elementos decorativos, ¿no? Mostrar la comunidad local desde una perspectiva respetuosa, eh, perdona, vale, desde una perspectiva respetuosa, eh, reconociendo el papel activo en la experiencia de alguna manera que estamos intentando transmitir, contribuye mucho a una comunicación más ética, ¿no? Más humana. Eh, Tener también mucho cuidado con los determinados términos o expresiones que pueden condicionar también mucho la percepción del destino, ¿no? Palabras que puedan transmitir exclusividad, masificación o consumo rápido pueden influir en el comportamiento del viajero también, ¿no? En una promoción responsable, eh, el lenguaje debe siempre de evitar eh, experiencias que no sean respetuosas y que no están alineadas con los valores, ¿no? Entonces, al revés, tenemos que invitar al viajero a que va a vivir una experiencia respetuosa y consciente, ¿no? La coherencia entre el lenguaje, el enfoque y la experiencia real es clave, ¿no?
cuando el relato se corresponde con lo que el viajero vive sobre el terreno, se refuerza muchísimo la confianza y la satisfacción, ¿no? Y luego esto provoca, evidentemente, compartir, viralizar, participar. Bueno, hay una serie luego de consecuencias que esta coherencia de todo lo que estamos haciendo construye relaciones mucho más duraderas y una reputación y una identidad más sólida, ¿no? Eh, Desde una perspectiva profesional, cuidar el lenguaje y la representación del destino implica siempre revisar de forma crítica los contenidos antes de publicarlos. Preguntarnos qué imágenes se transmite, qué valores se refuerzan y qué impacto vamos a generar, yo creo que forman parte de una comunicación responsable por nuestra parte, ¿no? Claro, todo, como todo en la vida, como en todas las profesiones, hay un riesgo de una comunicación poco responsable. Eh, lo hemos dicho de alguna manera antes, ¿no? Si no comprendemos los riesgos en el desarrollo de la comunicación, de una promoción, de un destino, eh, pues como pueden ser lo que hemos dicho, ¿no? La masificación, ¿no? De espacios frágiles, ¿no? Si no entendemos que la difusión reiterada de localizaciones muy concretas, ¿no? Sin contextualización, sin recomendación de uso responsable, pues al final es que numerosos entornos se ven de alguna manera que están protegidos o que son sensibles, pues yo qué sé, como cascos históricos o pequeños municipios o entornos naturales, ¿no? Puede afectar muchísimo al equilibrio del territorio, ¿no? Y a la calidad de la experiencia, ¿no? Eh, si además de eso no cuidamos la distorsión de la realidad del destino, lo que decíamos antes, una comunicación basada en imágenes muy idealizadas, ¿no? O mensajes muy exagerados, pues evidentemente la experiencia real no va a coincidir con lo prometido, ¿no? Con lo que de alguna manera hemos intentado transmitir al viajero, ¿no? Como proyecto de compartido, ¿no? Eh, Cuidar esto mucho porque al final crea una desconexión y reduce brutalmente la reputación, ¿no? Del creador, ¿no? Eh, no podemos banalizar, ¿no? La cultura local, no podemos faltar al respeto de las tradiciones, de las costumbres o manifestaciones culturales, ¿no? De forma superficial, ¿no? En esta profesión, porque reducir su valor, al final, estemos más de acuerdo o no, nos guste más, nos guste menos, forma parte del valor y de identidad, ¿no? Del territorio, ¿no? Y yo creo que si no lo transmitimos bien, si lo banalizamos, genera una percepción muy simplificada del destino, ¿no? Y la identidad cultural es muy diversa, ¿no? Entonces, y cuando algo está muy arraigado, podemos cometer el riesgo, o podemos tener el riesgo de cometer eh, una deformación, una banalización del entorno, ¿no? Una promoción de un destino que no tenga en cuenta la vida cotidiana del territorio, yo creo que genera, además de evidentemente de las molestias y la saturación en los servicios, ¿no? Y el rechazo que puede provocar en los visitantes, lo decíamos ayer, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Incluso a nivel internacional, de problemas. Bueno, en Japón están ocurriendo ya muchísimos problemas con el turismo. O sea, los propios japoneses, que sabéis que tienen una identidad, una forma de sentir, una forma de transmitir sus emociones, está provocando situaciones muy complicadas, ¿eh? Hay una ola ya de rechazo al exceso, a la masificación del turismo, porque, claro, está creando una alteración
en la forma de vivir, ¿no? Entonces, la responsabilidad comunicativa tanto de agencias, de creadores, de promociones, de turismo, sin ningún control en las consecuencias, puede traer completamente lo contrario y una experiencia completamente distorsionada del visitante que llega, ¿no? Entonces, claro, tenemos que cuidar mucho qué mensajes, de qué manera damos ciertas informaciones, ¿no? Y qué recomendaciones damos, ¿no? Eh, Pensar que el turismo es una profesión que la comunicación, eh, aunque esto puede crear un debate posterior, pero en el turismo la comunicación actúa como un primer marco, por decirlo de alguna manera, educativo para el visitante, ¿no? Hay personas que, bueno, pues no tienen esos valores o esa percepción o esa perspectiva de cómo hay que actuar y de cómo hay que convivir, ¿no? Cuando se hace un viaje, ¿no? A un destino determinado, ¿no? Eh, si los públicos que destinamos nuestra información no entienden determinadas cosas, si cada vez son más críticos y detectan mensajes incoherentes o poco honestos, porque nosotros como profesionales de la comunicación no tenemos eso que acabamos de hablar, ¿no? Ese respeto, ese valor. eh, en muy poco tiempo vamos a tener un segmento, un nicho de público que nos va a ir poco a poco abandonando. Entonces, eh, la coherencia a largo plazo es muy importante. Entender que el enfoque, esta falta de reflexión, ¿no? En la comunicación, eh, genera una dependencia de tendencias, ¿no? Y de viralidad, ¿no? Prioriza mucho lo que es el impacto inmediato frente a la coherencia a largo plazo y yo creo que este enfoque debilita mucho lo que es tu identidad digital, ¿no? Y va a dificultar muchísimo la construcción de una comunidad alineada con los valores del proyecto, ¿no? Eh, Como recordatorio y como, bueno, de alguna manera, como elemento importante a la hora de entender los riesgos de una comunicación turística que no sea responsable, por decirlo de alguna manera, y que pueda afectar tanto al territorio como al profesional, identificar y evitar estos riesgos es un paso muy importante para desarrollar una promoción más ética, más sostenible y que esté alineada con la realidad del destino, ¿no? Pensar que el creador turístico y el influencer actúan hoy como agentes, ¿no? De influencia dentro del ecosistema turístico digital, ¿no? Su papel, el papel de esto, del creador y del influencer, va más allá de la difusión de contenidos atractivos, ¿no? Ya que sus mensajes pues, influyen mucho en la percepción del destino, ¿no? Eh, También actúan mucho sobre, no solamente sobre la percepción, sino la toma de decisión del viajero, ¿no? Por supuesto en el comportamiento durante la visita, ¿no? Esta capacidad, ¿no? De influencia que tiene el creador turístico y el influencer conlleva, por lo que hemos dicho antes, una responsabilidad y una ética pues muy importante, ¿no? Pensar que en el contexto digital el creador turístico no solo comunica información, ¿vale? Sino que construye de alguna manera relatos. Entonces, a través de imágenes, vídeos y una narrativa personal, ¿no? Pues interpretamos de alguna manera este territorio y lo representamos y se lo presentamos a la audiencia desde una mirada
muy concreta, muy personal, ¿no? Entonces, esta interpretación condiciona mucho la forma en que el público comprende y valora el destino, ¿vale? Bueno, yo creo que sí, yo creo que vamos a dejarlo aquí porque en la unidad número 5, que es la última unidad ya que estamos trabajando, eh, entra ya en otros conceptos y en otras cosas, y entonces quiero dejarlo para la siguiente clase, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que con esto, con la presentación que hemos puesto hoy por la primera hora de la clase, yo creo que os ayuda un poco a completar, por decirlo de alguna manera, a añadir esos criterios importantes, bueno, de esos parámetros, de esos valores que tenemos que tener siempre en cuenta, ¿no? Para crear nuestra propia identidad digital y nuestra propia marca personal. Bueno, yo creo que al final, creo desde mi punto de vista que todos los que estáis estudiando el curso, creo que vais a salir de aquí con una formación mucho más potente a la hora de entender estos conceptos y de incorporarlos a vuestras dinámicas de trabajo siempre. Yo creo que en el curso se hace mucho hincapié no solamente en la creación de identidad digital, sino de marca personal, sino de, bueno, de un montón de conceptos no importantes, pero uno de los que considero que son muy importantes también son ese valor que quizá a lo mejor no se estudia, no se, en cuando uno decide ser o estudiar una carrera determinada, yo creo que son esos valores de respeto, de ética, que debemos de tener como profesionales en el futuro, ¿no? Eh, es muy importante que entendamos que esa identidad digital y esa marca personal va a venir dada en el futuro, esa construcción va a venir dada por estos conceptos tan importantes, ¿no? Como es el respeto, el conocimiento y la reflexión a la hora de transmitir valores y transmitir destinos, ¿no? Bueno, pues teniendo toda esta información un poco más detallada, yo creo que damos por concluida la clase y nos vemos en el siguiente, creo que hoy es martes, pues creo recordar que no sé si es, ya no recuerdo ahora muy bien. Nos vemos el próximo día en la próxima clase, ¿vale? Venga, un saludo.